El aire de Belfast, incluso en el verano de 1946, conservaba un aliento salobre y húmedo del cercano mar, mezclado con el persistente olor a carbón quemado y el metal oxidado de los astilleros de Harland and Wolff que dominaban el horizonte. En el humilde barrio de Cregagh, una hilera interminable de casas adosadas de ladrillo rojo se extendía como un tapiz ocre bajo el cielo cambiante de Irlanda del Norte. Fue en una de esas casas, la número 12 de Burren Way, donde la vida eligió hacer su entrada de una manera singularmente ruidosa y prometedora. Anne Best, una mujer de fe inquebrantable y amor infinito, se aferró a la mano callosa de su esposo, Dickie, mientras un nuevo grito desgarraba el silencio de la noche del 22 de mayo. Era George, su primogénito, un pequeño bulto de vida que, sin saberlo, traía consigo una chispa destinada a encender estadios y corazones en todo el mundo. La infancia de George fue un mosaico de sencillez y afecto. Cregagh no ofrecía lujos, pero sí una comunidad apretada, donde las puertas estaban siempre abiertas y los problemas se compartían como el té caliente. El hogar de los Best era el epicentro de esa calidez. Anne, con sus manos siempre ocupadas entre la cocina y el cuidado de sus hijos, era el ancla emocional de la familia. Su presencia era un bálsamo, su voz suave, un arrullo constante que envolvía a George en una burbuja de seguridad. Dickie, por su parte, era un hombre de trabajo duro, un obrero de astillero con la espalda encorvada por el esfuerzo y las manos curtidas por el metal, pero con un brillo especial en los ojos cada vez que hablaba de fútbol. Había sido portero aficionado, y su pasión por el balón era una herencia que se transmitió a George con la naturalidad del aire que respiraban. Desde que George pudo sostenerse en pie, el fútbol se convirtió en su idioma. No era un pasatiempo, era una extensión de su ser, una forma de entender y de interactuar con el mundo. Las calles empedradas de Cregagh, los callejones estrechos entre las casas, los improvisados campos de hierba que salpicaban el barrio, todo se convertía en su estadio personal. Un balón de cuero gastado, a menudo descosido y reparado con cinta adhesiva, era su tesoro más preciado. Horas y horas se perdían en ese universo de regates y fintas, esquivando farolas que se transformaban en defensas, sorteando las bicicletas aparcadas que simulaban ser rivales, y utilizando las paredes de ladrillo como compañeros de equipo que le devolvían el esférico con precisión. Sus piernas flacas y veloces se movían con una agilidad asombrosa, sus pies eran una prolongación del balón, acariciándolo, dominándolo, como si la esfera de cuero fuera una parte más de su anatomía. Dickie observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y asombro. A menudo, después de su jornada en el astillero, se sentaba en el umbral de su casa, con el aroma a salitre y metal aún impregnado en su ropa, y veía a George tejer su magia. No le daba instrucciones complejas, simplemente le animaba, le lanzaba el balón una y otra vez, y le dejaba explorar los límites de su imaginación futbolística. Anne, desde la ventana de la cocina, con el vapor del té empañando ligeramente el cristal, sonreía. Sabía que George era especial, no solo por su talento, sino por la alegría pura y desinhibida que el fútbol le provocaba. Era una alegría contagiosa, un resplandor que iluminaba la casa Best incluso en los días más grises de Belfast. Los sueños en Cregagh eran pequeños, a menudo limitados a la prosperidad de la familia y el bienestar de los hijos, pero en los pies de George, esos sueños empezaban a tomar una forma más grande, más brillante, que trascendía los muros de ladrillo rojo y el horizonte de grúas. El tiempo avanzó, silencioso y constante, y con él, el talento de George Best floreció de manera incontenible. Para 1961, a sus 15 años, ya era una leyenda local, un murmullo que recorría los campos de fútbol base de Belfast. No había partido en el que no dejara una jugada memorable, un regate imposible, un gol que desafiaba la lógica. Era un espectáculo en sí mismo, un torbellino de habilidad y descaro. Los rumores de su genialidad llegaron a oídos de Bob Bishop, un explorador del Manchester United, un hombre con un ojo infalible para el talento puro, que había escuchado historias de un muchacho en Belfast que jugaba como si el balón estuviera atado a su pie. Bishop, un hombre de pocas palabras y gestos medidos, llegó a Belfast en una tarde de otoño, con el cielo plomizo y una fina lluvia que caía sin cesar. Se apostó en la banda de un campo embarrado, entre un puñado de curiosos, y observó. Y lo que vio le dejó sin aliento. George, con su camiseta empapada y el pelo pegado a la frente, no jugaba, danzaba. El balón era una extensión de su voluntad,
un juguete obediente que respondía a cada capricho de sus pies. Superaba a sus rivales con una facilidad pasmosa, como si estuvieran anclados al suelo. Su velocidad era endiablada, su equilibrio, perfecto, su visión de juego, prodigiosa. Bishop no necesitó más de 10 minutos para tomar una decisión. Al finalizar el partido, con el silbato aún resonando en el aire húmedo, el explorador se dirigió a una oficina de correos cercana. Sus dedos, acostumbrados a la caligrafía minuciosa, teclearían un mensaje que cambiaría la historia del fútbol. Creo que he encontrado un genio. El telegrama voló a Manchester, directo a las manos de Matt Busby, el legendario entrenador del United. La noticia llegó a la casa de los Best como un rayo en un cielo despejado. Manchester, el Manchester United, era un nombre que se pronunciaba con reverencia en los círculos futbolísticos, un coloso del fútbol inglés. La emoción en George era una mezcla de euforia desbordante y una punzada de aprensión. Belfast era su mundo, su refugio, el lugar donde Anne le envolvía con su cariño y donde Dickie le había enseñado los secretos del juego. Dejarlo todo, cruzar el mar de Irlanda y adentrarse en la inmensidad de una ciudad desconocida, era un paso monumental. Anne lo miraba con ojos preocupados. Sabía que era una oportunidad única, un destino que su hijo merecía, pero el corazón de madre se encogía ante la idea de la distancia, de la soledad que podría sentir su George en un lugar tan lejano. Dickie, sin embargo, irradiaba un orgullo silencioso. Había visto el talento en su hijo desde el primer momento, y sabía que esta era la llamada que no podía ignorarse. La despedida fue un nudo en la garganta. George, con su pequeña maleta de cartón y el balón bajo el brazo, abrazó a su madre con la fuerza de un niño que se niega a soltar. El olor a lavanda y a hogar de Anne se le grabó en la memoria, un ancla para los días por venir. Dickie le dio una palmada en la espalda, un gesto de hombre a hombre, cargado de expectativas y de fe. El viaje en ferry a través del mar de Irlanda fue un torbellino de sensaciones. Las olas grises, el viento helado en cubierta, la silueta cada vez más difuminada de su Belfast natal. Luego, el tren, un traqueteo constante que lo llevaba más y más lejos de lo conocido, hacia un futuro incierto pero lleno de promesas. Manchester, con sus chimeneas humeantes y sus edificios de ladrillo oscuro, se alzaba en el horizonte como una bestia imponente, un desafío que George estaba listo para enfrentar, aunque con el corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra. Los primeros días en Manchester fueron un choque para el joven George. La casa del club, donde se alojaban los jóvenes talentos, era un lugar de disciplina espartana, un mundo completamente diferente a la calidez desordenada de su hogar en Cregan. Las comidas eran a horas fijas, los entrenamientos, rigurosos, y las reglas, inquebrantables. Matt Busby, el hombre que lo había convocado, era una figura imponente, un patriarca de rostro curtido por la experiencia y los años, pero con una mirada que denotaba una profunda sabiduría y una comprensión intuitiva del alma de sus jugadores. Jimmy Murphy, su asistente, era el contrapunto, un hombre de carácter más severo, cuyo propósito era pulir el diamante en bruto que había llegado de Belfast. George, a pesar de la melancolía inicial, se adaptó con una sorprendente rapidez. El balón seguía siendo su mejor amigo, su confidente, el único elemento familiar en un entorno tan nuevo. Los campos de entrenamiento de Carrington se convirtieron en su nuevo patio de juegos, aunque ahora con un propósito más definido. Aprendió la importancia de la táctica, la necesidad del trabajo en equipo, la exigencia física del fútbol profesional. Compartió risas y sudores con otros jóvenes promesas, formando lazos de camaradería que durarían toda una vida. Pat Crerand, un escocés de lengua afilada y corazón noble, se convirtió en uno de sus primeros amigos y confidentes, un compañero que entendía la mezcla de descaro y vulnerabilidad que habitaba en George. El 17 de septiembre de 1963, con apenas 17 años, llegó el día que lo cambiaría todo. El debut con el primer equipo. El aire del vestuario, denso con el olor al linimento y la tensión prepartido, era un universo completamente nuevo. George se enfundó la camiseta roja del Manchester United, sintiendo el peso de la historia, la herencia de los Busby Babes que habían perecido trágicamente en Múnich. El entrenador, Matt Busby, le dio unas palabras de ánimo, una palmada en la espalda que le infundió coraje. El rugido de la multitud de Old Trafford al pisar el césped contra el West Bromwich Albion fue una sinfonía ensordecedora, una marea de voces que lo envolvió y lo impulsó.
George jugó con la desfachatez de un niño y la maestría de un veterano. Hubo destellos de su genio, regates imposibles que levantaron a la grada de sus asientos, pases precisos que abrieron defensas. Aunque no marcó, dejó una impresión imborrable. La euforia de cumplir un sueño, de sentir el césped bajo sus botas en el teatro de los sueños, era incomparable. El reconocimiento público, sutil al principio, comenzó a gestarse. La prensa local ya hablaba del nuevo chico, del United, del talento de Belfast. George se sentía cada vez más seguro, más en casa en esa ciudad que ahora era suya. La disciplina del club, lejos de ahogarlo, le proporcionaba una estructura, un marco dentro del cual su arte podía florecer. La sonrisa en su rostro después de cada entrenamiento, el brillo en sus miradas al hablar de un gol o un regate, confirmaban que, a pesar de la distancia, había encontrado su lugar en el mundo. Los años que siguieron fueron un torbellino, una ascensión meteórica hacia la estratosfera del fútbol. Entre 1964 y 1967, George Best dejó de ser una promesa para convertirse en una estrella fulgurante. Su estilo de juego era eléctrico, hipnotizante. Corrías por la banda con una velocidad que deslumbraba, su dribbling era una obra de arte, un ballet de engaños y fintas que dejaba a los defensores en el suelo, desorientados. Marcaba goles espectaculares, con una facilidad que parecía casi impúdica, celebrándolos con una sonrisa pícara y descarada que conquistaba a la multitud. El Manchester United, bajo la batuta de Busby y con el trío mágico que formaba George junto a Bobby Charlton y Dennis Lola, Santa Trinidad, conquistó la liga inglesa en 1965 y de nuevo en 1967. Las celebraciones eran multitudinarias, las calles de Manchester se teñían de rojo, y George era el epicentro de la euforia. Se convirtió en un ídolo para la juventud, un símbolo de una nueva era. La década de los 60 era una época de cambio cultural, de exuberancia y de ruptura con las convenciones. La Beatlemanía había invadido el mundo de la música, y George Best, con su pelo largo, su ropa de moda y su carisma innato, se convirtió en el quinto Beatle del fútbol. Su imagen trascendió el campo de juego. Aparecía en revistas de moda, en programas de televisión, su rostro era tan reconocible como el de cualquier estrella de rock. La fama y la riqueza llegaron con una velocidad vertiginosa, abriendo puertas a un mundo de glamour que George, joven e inexperto, abrazó con entusiasmo desinhibido. Las noches de Manchester, antes un misterio, ahora se abrían ante él con sus luces de neón y sus promesas de placer. Los pubs de moda, las discotecas recién inauguradas, los restaurantes elegantes, todo le ofrecía una gratificación instantánea. Aún era un disfrute controlado, un coqueteo con la vida nocturna que no interfería con su rendimiento en el campo, pero el germen de la seducción ya estaba plantado. Su ego, alimentado por la adoración de millones y la facilidad con la que dominaba el juego, se inflaba lenta pero inexorablemente. Se sentía invencible, capaz de conquistar cualquier desafío, tanto dentro como fuera del campo. La vida era un juego, y George Best era el maestro indiscutible. El año 1968 se cernía en el horizonte, cargado de una expectativa casi insoportable. Era el año de la Copa de Europa, el trofeo más codiciado del fútbol de clubes, un sueño que Matt Busby había perseguido con tenacidad desde la tragedia de Múnich. George Best, ahora en la cúspide de su brillantez, era la figura central de ese equipo, el faro que guiaba a sus compañeros. Su talento era reconocido mundialmente, su nombre se pronunciaba con admiración en todos los rincones del planeta. La presión era inmensa, un peso casi tangible que se cernía sobre los hombros de cada jugador, pero sobre todo sobre George. Los entrenamientos eran más intensos que nunca, cada pase, cada regate, cada tiro a puerta se ejecutaba con una precisión obsesiva. El aire vibraba con la anticipación de la gloria. George sentía esa tensión en cada fibra de su ser. Sabía que el mundo entero observaba, que millones de ojos estarían posados en Old Trafford, y luego en Wembley, si lograban llegar a la final. Era su momento, el pináculo de su carrera, la oportunidad de inscribir su nombre en la inmortalidad. La creencia de poder conquistar el mundo era una fuerza poderosa que lo impulsaba, pero también una incipiente ansiedad, una pequeña grieta en su armadura de confianza. ¿Podría mantener el estatus? ¿Estaría a la altura de las expectativas que se habían depositado en él?
En los momentos de quietud, antes del bullicio de los entrenamientos o después del estruendo de un partido, George a veces se encontraba reflexionando. Recordaba las calles de Cregar, el balón gastado, las risas con sus hermanos, la mirada orgullosa de su padre, el abrazo cálido de su madre. Había recorrido un camino increíble, desde la humildad de Belfast hasta las puertas de la gloria europea. Sentía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, que el George Best que entrara en ese campo de Wembley no sería el mismo que saliera. La inmortalidad le aguardaba, y él estaba listo para reclamarla, sin saber que la misma gloria que ansiaba sería la que, en última instancia, le arrebataría la paz. La calma antes de la tormenta, el silencio antes de que el mundo explotara con su nombre. Pausa para el anuncio. Si disfrutas de esta inmersión profunda en la vida de una leyenda, asegúrate de darle me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas entregas. El 29 de mayo de 1968, el cielo de Londres se abrió no para la lluvia, sino para la gloria. Wembley, el templo sagrado del fútbol inglés, vibraba con una electricidad que traspasaba los muros de piedra y se extendía por el aire, cargado de sueños y de una historia que el Manchester United anhelaba reescribir. George Best, con la camiseta roja del United pegada al cuerpo por el sudor frío del nerviosismo y la excitación, pisó el césped como si fuera el escenario de su propio destino. Los focos de los estadios, que antes habían iluminado sus proezas en ligas nacionales, ahora lo bañaban con la luz cegadora de la atención mundial. Enfrente, el Benfica portugués, con el legendario Eusebio a la cabeza, representaba el último obstáculo en la búsqueda de la Copa de Europa, un trofeo que Matt Busby había jurado ganar tras la tragedia de Múnich 10 años atrás. El partido fue una batalla épica, un duelo de voluntades y talentos. El tiempo reglamentario terminó en empate. En la prórroga, con el cansancio pesando en las piernas y la tensión asfixiando cada aliento, George Best emergió de la niebla de la fatiga como una visión. Recibió el balón, el cuero familiar pegado a su bota como una extensión de su propia piel, y desató una carrera que desafió la gravedad y la lógica. Superó a un defensor con un regate imposible, luego a otro, su velocidad una ráfaga roja contra el blanco de las camisetas rivales. El portero del Benfica, José Enrique, salió a su encuentro, su figura imponiéndose en el área, un muro desesperado. Pero George, con una frialdad asombrosa, lo eludió con un toque sutil y empujó el balón a la red vacía. El rugido de Wembley fue atronador, un coro de miles de voces que se fundieron en un grito de éxtasis. Era el gol que abría la puerta a la inmortalidad. La victoria final, un contundente 4-1, con otro gol de Charlton y dos más, selló el destino del United y, con él, el de George Best. El pitido final se ahogó en una explosión de alegría desbordante. George cayó de rodillas sobre el césped, con los brazos alzados hacia el cielo oscuro de Wembley, las lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. Había alcanzado la cima, había cumplido el sueño de Busby, el suyo propio y el de millones de aficionados. La celebración fue masiva, una marea roja que inundó las calles de Londres y luego las de Manchester. Los jugadores fueron recibidos como héroes, y George, con su melena oscura y su sonrisa radiante, era el más brillante de todos. Poco después, la confirmación oficial. George Best era el ganador del Balón de Oro de 1968, el mejor futbolista de Europa. Recibir el trofeo fue un momento de orgullo inmenso, un reconocimiento tangible de su genio. Su imagen se disparó, trascendiendo el deporte. La prensa lo bautizó como el quinto Beatle, un icono de estilo, rebeldía y talento desbordante. Era la primera superestrella global del fútbol, un fenómeno que no solo se medía por sus goles, sino por su presencia magnética. Pero con la cima llegó también una extraña sensación de vacío. La euforia era absoluta, sí, un torbellino de emociones que lo arrastraba de una celebración a otra, de una entrevista a otra, de una fiesta a otra. Pero en los breves momentos de quietud, cuando el eco de los aplausos se desvanecía y las luces de los flashes se apagaban, George sentía un atisbo de desorientación. ¿Qué venía ahora? Había escalado la montaña más alta, había conquistado el Everest del fútbol. La gloria, tan ansiada, se había materializado, pero no había traído consigo la paz prometida. En cambio, le había abierto las puertas a un mundo de excesos y adulación constante, un terreno resbaladizo donde los límites se difuminaban y las tentaciones se multiplicaban.
La búsqueda de emociones fuertes, de una nueva cumbre que escalar, comenzó a desplazarse sutilmente fuera del campo, hacia los rincones más oscuros y seductores de la vida nocturna de Manchester. Los años que siguieron a la gloria europea, entre 1969 y 1970, vieron la transformación de George Best de icono deportivo a figura de la alta sociedad y el espectáculo. Su estilo de vida se volvió cada vez más extravagante, un torbellino de lujo, fiestas y glamour. El dinero, que antes le había parecido una cifra abstracta, ahora fluía con una facilidad que lo asombraba y lo corrompía. Las noches de Manchester se convirtieron en su segundo hogar, un escenario donde interpretaba el papel del dandy, el seductor, el rey de la fiesta. Abrió boutiques de moda en el centro de la ciudad, donde se vendían las últimas tendencias de Carnaby Street, y discotecas exclusivas con nombres sugerentes, como Slack Alice, que se convirtieron en los epicentros de la vida nocturna. Se rodeó de un séquito de modelos de pasarela, actrices incipientes y celebridades de medio pelo, todos atraídos por su aura de éxito y su magnetismo innegable. Las fiestas en su apartamento, o en los locales de moda, eran legendarias, orgías de champán, música a todo volumen y risas desinhibidas que se prolongaban hasta el amanecer. El aroma a tabaco, alcohol y perfumes caros se mezclaba con la promesa de una noche eterna. George, con su pelo largo y cuidadosamente despeinado, sus camisas de seda desabrochadas y sus pantalones acampanados, era el alma de cada reunión. Su carisma era inagotable, su sonrisa, contagiosa, su habilidad para contar anécdotas, hipnotizante. Se sentía invencible, dueño de su propio destino, capaz de quemar la vela por ambos extremos sin sufrir las consecuencias. La adrenalina de la vida nocturna, la gratificación instantánea de la fama y la belleza, comenzaron a rivalizar, y a veces a superar, la emoción del gol en el campo. Las ausencias a los entrenamientos, al principio esporádicas y justificadas con excusas creativas, se volvieron más frecuentes, más descaradas. El despertador sonaba, pero la cama, o la compañía de turno, resultaban más atractivas que la disciplina del campo de entrenamiento de Carrington. Matt Busby, el entrenador que había sido una figura paterna para él, lo observaba con una mezcla de preocupación y decepción. Sus conversaciones en el despacho de Busby se hicieron más tensas, más cargadas de reproches velados y promesas rotas. «George, eres un genio», le decía Busby con su voz grave, «pero no puedes desperdiciar este talento. El fútbol es tu vida». George asentía, arrepentido en el momento, pero la seducción de la noche era demasiado poderosa para resistir. Los primeros conflictos con la autoridad, las primeras grietas en la fachada de su profesionalismo, empezaban a manifestarse, anunciando la colisión inminente entre su vida personal y su carrera. El brillo de la fama, antes tan puro, empezaba a mostrar las sombras de un hedonismo descontrolado. El inicio de la nueva década, entre 1970 y 1971, trajo consigo un cambio sísmico en el Manchester United, la retirada de Matt Busby como entrenador. Fue como si un ancla se hubiera soltado, dejando al club, y a George, a la deriva en un mar de incertidumbre. Busby había sido más que un entrenador. Era un protector, una figura paterna que, a pesar de las reprimendas, siempre había sabido cómo manejar el temperamento volátil de Best, cómo extraer lo mejor de él, cómo perdonar sus excesos con una mezcla de sabiduría y cariño. Sin su presencia imponente y su liderazgo firme, la disciplina del club se resintió, y con ella, la de George. Los nuevos entrenadores que llegaron, primero Wilf McGuinness y luego Frank O'Farrell, carecían de la autoridad moral y el peso histórico de Busby. Eran figuras más jóvenes, menos experimentadas, que se encontraron con la tarea imposible de domar a una estrella que ya se sentía por encima de las reglas. George, acostumbrado a las advertencias paternales de Busby, ahora veía los intentos de los nuevos técnicos como meras molestias, intrusiones en su libertad recién descubierta. Su resentimiento hacia estas nuevas figuras de autoridad creció, alimentando su rebeldía. Sus problemas con la disciplina se intensificaron exponencialmente. Las ausencias a los entrenamientos ya no eran excepciones, sino la norma. Se saltaba las sesiones matutinas para recuperarse de las resacas o simplemente para prolongar la noche de fiesta. Su rendimiento en el campo, aunque todavía capaz de destellos de genialidad que recordaban al Best de Wembley, se volvió dolorosamente inconsistente.
Un día podía marcar un gol antológico que dejaba boquiabierto al público. Al día siguiente, deambulaba por el campo, apático, con la mirada perdida, como si su mente estuviera en otro lugar. La frustración de sus compañeros, especialmente de figuras profesionales como Bobby Charlton, era palpable. Veían el talento malgastado, el potencial desaprovechado. Los rumores sobre su alcoholismo, antes susurros maliciosos en los vestuarios y los pubs, comenzaron a circular abiertamente en la prensa. Los tabloides, siempre ávidos de escándalos, encontraron en George Best una mina de oro. Las historias de sus borracheras, sus aventuras amorosas y sus escapadas nocturnas llenaban las portadas, eclipsando sus hazañas en el campo. George, en un estado de negación creciente, se encogía de hombros ante las críticas, o las respondía con descaro. «He gastado mucho dinero en mujeres, alcohol y coches rápidos», llegó a decir con una sonrisa irónica. «El resto lo he malgastado». Era una frase ingeniosa, pero que ocultaba una dolorosa verdad. La culpa, aunque soterrada, empezaba a manifestarse en forma de irritabilidad y una creciente incapacidad para controlar sus impulsos. El club, sumido en una inestabilidad que reflejaba la vida de su estrella, se volvió más permisivo, pero también más caótico. La espiral descendente había comenzado, y parecía no haber nadie lo suficientemente fuerte como para detenerla. La primera mitad de 1972 fue un período de caos mediático y escándalo público para George Best, una vertiginosa caída libre que lo llevó a protagonizar una serie de incidentes infames que cimentarían su reputación de genio autodestructivo. Ya no eran solo rumores, sus acciones eran noticia de primera plana, un circo mediático que lo idolatraba y lo demonizaba a partes iguales. Las ausencias a los entrenamientos clave se convirtieron en un ritual. Un día, se perdió una sesión vital antes de un partido importante, siendo descubierto en un club nocturno de Londres con una modelo. Otro día, simplemente no apareció, sin explicación alguna, dejando a sus compañeros y a los entrenadores en la estacada. Sus escapadas nocturnas antes de partidos cruciales eran un desafío abierto a la autoridad del club. Una vez, se cuenta que fue encontrado en la cama de una Miss Mundo horas antes de un encuentro. La imagen de George, con su melena despeinada y la mirada un tanto perdida, se convirtió en sinónimo de la noche sin fin. Las declaraciones polémicas a la prensa eran otra de sus especialidades. Con una mezcla de descaro y una honestidad brutal, arremetía contra los árbitros, los entrenadores, e incluso contra sus propios compañeros, alimentando la vorágine de titulares. «No hay nadie que pueda detenerme», solía decir, una frase que, aunque referida a su habilidad en el campo, también reflejaba su actitud ante la vida. Los castigos y las multas se sucedían, una procesión interminable de sanciones económicas que, sin embargo, no lograban disuadirlo. El dinero, para George, era un recurso ilimitado que se gastaba tan rápido como se ganaba. Las multas eran simplemente el precio de su libertad, una licencia para continuar con su estilo de vida. La tensión con la directiva y los entrenadores era constante, un hilo tirante que amenazaba con romperse en cualquier momento. Las reuniones en los despachos eran batallas de voluntades, con George defendiendo su derecho a vivir como quisiera y los directivos intentando, en vano, imponer la disciplina. Sus compañeros de equipo, especialmente los más profesionales y dedicados, comenzaron a aislarse de él. La camaradería de antaño se había desvanecido, reemplazada por una mezcla de frustración, lástima y, en ocasiones, resentimiento. Bobby Charlton, siempre el epítome del profesionalismo, lo miraba con una tristeza que hablaba de un talento desaprovechado. George, por su parte, se sumía cada vez más en una profunda negación de la gravedad de sus acciones. Veía su comportamiento como una expresión de libertad, una rebeldía contra las normas opresivas del fútbol moderno. El alcohol se había convertido en su compañero constante, una muleta emocional que le permitía silenciar las voces de la culpa y la vergüenza. La espiral descendente de autodestrucción, disfrazada de un estilo de vida bohemio y desenfrenado, se aceleraba, y el precipicio se hacía cada vez más visible. El público, fascinado por el drama, no podía apartar la vista del espectáculo trágico de un genio que se desmoronaba ante sus propios ojos. La sensación de una tragedia inminente flotaba en el aire de Manchester, tan densa como la niebla de los días de invierno. El final de 1972 marcó un punto de inflexión, una especie de rendición, al menos temporal, por parte de George Best.
Después de múltiples suspensiones, innumerables advertencias y un sinfín de oportunidades perdidas, el cansancio y la desilusión se apoderaron de él. Las presiones de la fama, las expectativas inalcanzables, la constante escrutinio de la prensa, todo se había vuelto una carga insoportable. Anunció su primera retirada del fútbol, una decisión que resonó en todo el mundo como un lamento, el agridulce sabor de una despedida prematura de un talento incomparable. «Estoy harto», declaró George con una mezcla de cansancio y desafío, sus palabras resonando en los titulares de todos los periódicos. «Harto de todo esto, de las reglas, de las expectativas, de la gente que me dice lo que tengo que hacer». En realidad, estaba harto de sí mismo, harto de la lucha constante contra sus propios demonios, una batalla que estaba perdiendo de forma humillante. La decisión de colgar las botas, aunque temporal, era un grito desesperado por un respiro, por un momento de paz lejos de la vorágine mediática que lo había consumido. Su destino lo llevó de regreso a donde todo había comenzado, Belfast. Regresó a la casa de su madre, Anne, en Burren Way, el mismo hogar de ladrillo rojo donde había dado sus primeros toques a un balón. La vuelta a las raíces era un intento desesperado de encontrar consuelo, de reconectar con la inocencia perdida de su infancia. El contraste entre la opulencia de Manchester y la sencillez de Cregag era brutal. La casa de su madre, con su aroma a guisos caseros y el calor familiar, era un refugio, un santuario donde las luces de neón y los flashes de las cámaras parecían no poder penetrar. Anne, con su amor incondicional, lo recibió con los brazos abiertos. No hubo reproches, solo la calidez de su presencia, la promesa de un amor que nunca flaqueaba. George se sintió momentáneamente aliviado, como si el peso del mundo se hubiera desprendido de sus hombros. Pasaba los días en silencio, mirando por la ventana, o conversando a medias con su padre, Dickie, quien lo observaba con una mezcla de pena y comprensión. Intentaba encontrar la paz en la familiaridad de su entorno, en el sonido de las gaviotas y el olor salobre del mar que, aunque a la distancia, seguía siendo parte de su identidad. Pero la sombra de sus problemas, la adicción que ya había arraigado profundamente en su ser, lo persiguió incluso en la tranquilidad de Belfast. Los demonios internos no se disipaban con el cambio de escenario. La mente de George, acostumbrada al ritmo frenético de la fama y los excesos, se encontraba inquieta en el silencio. La paz que buscaba era elusiva, un espejismo que se desvanecía en cuanto intentaba atraparla. La confusión sobre su identidad fuera del fútbol era abrumadora. ¿Quién era George Best sin el balón, sin los aplausos, sin el champán y las modelos? Era una pregunta que lo atormentaba, una herida abierta que el alcohol intentaba, en vano, cauterizar. El cansancio mental era profundo, un agotamiento que iba más allá de lo físico. Había vivido una vida de intensidad extrema, y ahora, al detenerse, sentía el peso de cada decisión, de cada error, de cada promesa rota. La retirada era un acto de desesperación, un intento de huir de sí mismo, pero la adicción era una sombra tenaz que se aferraba a su alma. El regreso a casa, lejos de ser la solución, era solo una pausa en una batalla que aún estaba lejos de terminar, una batalla que, en su interior, George Best ya estaba perdiendo. El sabor agridulce de esa despedida prematura se quedaría en su boca, un recordatorio constante de lo que había sido y lo que, quizás, nunca volvería a ser. La casa de Anne, en el corazón de Cregag, había ofrecido un refugio temporal, un bálsamo para el alma herida de George Best. Pero la paz que buscaba era un velo demasiado fino, incapaz de ocultar los demonios que lo perseguían. La inercia de su vida pasada, el ritmo frenético de los excesos y la adulación, había dejado una huella indeleble. El silencio de su hogar natal, lejos de ser un alivio, a menudo se convertía en un eco de sus propios fracasos, un lienzo en blanco donde su mente proyectaba las imágenes de su autodestrucción. Sabía que no podía quedarse allí para siempre, que Belfast, con todo su amor incondicional, no era el antídoto para su enfermedad. El balón, su viejo amigo, aún le susurraba promesas, pero la disciplina necesaria para honrarlas se había desvanecido como la niebla matutina. Así, entre 1973 y 1974, George Best tomó la decisión, o más bien, la vida se la impuso, de abandonar definitivamente el Manchester United. No hubo una despedida grandiosa, ni un homenaje a la altura de su leyenda. Fue una salida silenciosa, casi furtiva,
como la de un fantasma que se desvanece en la noche. El club que lo había visto nacer como estrella, y que había intentado, en vano, contener su caída, ahora lo dejaba ir, agotado de sus promesas rotas y de sus interminables escándalos. Comenzó entonces una carrera errante, un deambular sin rumbo fijo por el mapa del fútbol mundial, como un barco sin ancla arrastrado por corrientes desconocidas. Buscaba el anonimato, o al menos, la ilusión de la libertad, lejos de la prensa británica y de las expectativas que lo habían aplastado. Su primer destino fue Sudáfrica, un continente exótico y lejano que prometía un escape. Allí jugó para el Jewish Guild de Johannesburgo, una experiencia efímera, casi surrealista, donde su genio brillaba a ráfagas, como un faro intermitente en la oscuridad. Los destellos de su habilidad eran tan fulgurantes como esporádicos. Un regate mágico, un gol imposible, y luego, la fatiga, la apatía, el regreso a la botella que nunca lo abandonaba. La reputación de «bestie» lo precedía, y los viejos patrones de comportamiento se repetían con una alarmante regularidad, sin importar la latitud o el idioma. Luego, la promesa del «soccer» estadounidense lo atrajo hacia el sol de California. Los Angeles Aztecs, un equipo de la North American Soccer League, le abrió sus puertas en 1976. La liga estadounidense, con su ambiente más relajado y su menor presión mediática, parecía ofrecerle un lienzo en blanco para reinventarse. Los Ángeles, con su glamour superficial y su hedonismo desinhibido, era un imán para los excesos de George. Disfrutaba de la vida, del sol, de las fiestas interminables, de la compañía de celebridades y de las noches que se fusionaban con el día. A veces, en el campo, recordaba al mundo por qué lo llamaban genio. Sus actuaciones eran un deleite, con la pelota pegada a su pie como por arte de magia, sus fintas deslumbrando a los defensas rivales. Pero, de nuevo, la inconsistencia era su sombra, su compromiso con el entrenamiento y la disciplina era nulo, su talento, un recurso que explotaba a voluntad, sin la constancia que exige el deporte de élite. La vida en Los Ángeles era un espejismo, un intento de llenar un vacío existencial con placeres efímeros. El anhelo de escapar de su pasado era una constante, una voz que le susurraba que en el siguiente club, en la siguiente ciudad, en la siguiente copa, encontraría la paz. Pero la incapacidad para cambiar su comportamiento adictivo era una cadena invisible que lo arrastraba de vuelta a los mismos pozos. Una creciente sensación de aislamiento lo invadía, incluso en medio de la multitud. Veía con dolor la conciencia de malgastar su talento, un don divino que se escurría entre sus dedos como arena. La frustración era un compañero constante, un nudo en el estómago que el alcohol adormecía solo por un tiempo. Tras su periplo americano, su carrera lo llevó brevemente a Escocia, al Hibernian, en 1979. Allí, en un ambiente más cercano a sus raíces, tuvo algunos momentos de brillantez, pero su reputación lo seguía como una maldición. Los aficionados lo adoraban, pero los clubes se cansaban rápidamente de sus ausencias y sus problemas fuera del campo. La búsqueda de un nuevo comienzo se convertía en la repetición de viejos patrones, un ciclo vicioso del que parecía incapaz de escapar. Era un nómada del fútbol, un artista sin escenario fijo, que solo encontraba consuelo en la botella. Sin embargo, en medio de este torbellino de desarraigo y autodestrucción, el sol de California le ofreció, al menos por un tiempo, la ilusión de una nueva oportunidad. Hacia 1977, George se había afincado en Los Ángeles, una ciudad que, con su brillo superficial y su promesa de reinvención, parecía hecha a su medida. Las fiestas eran más grandes, el glamour, más intenso, y la necesidad de justificarse, menor. En ese ambiente de excesos, conoció a Angie McDonald, una modelo deslumbrante, de cabellos dorados y sonrisa cautivadora. Angie era el epítome de la belleza californiana, una mujer fuerte e independiente que, a pesar de la reputación de George, se sintió atraída por su carisma indomable y la chispa de genio que aún brillaba en sus ojos. Su romance fue un torbellino, una pasión arrolladora que se desarrolló bajo el sol de Malibú y las luces de Hollywood. Se casaron en 1978, en una ceremonia que, para George, representaba un intento sincero de sentar cabeza, de construir una vida más allá del fútbol y de las copas. Angie creyó en él, vio más allá de los titulares y los rumores, y se aferró a la esperanza de que el amor pudiera redimirlo.
Y luego, en 1981, llegó Callum Best. El nacimiento de su hijo fue, para George, un momento de profunda epifanía. Ver a ese pequeño ser, tan frágil y dependiente, con sus propios rasgos, despertó en él un amor paternal que no sabía que poseía. Era una oportunidad de redención, una tabla de salvación en el mar tempestuoso de su vida. La casa en Los Ángeles, antes un mero escenario para sus fiestas, se llenó ahora con la risa de un bebé, con el olor a pañales y leche, con la promesa de una estabilidad que nunca había conocido. El espejismo de una vida nueva era casi palpable. George sentía la esperanza de cambio, el anhelo de ser un padre y un esposo responsable. Se imaginaba jugando con Callum en el jardín, enseñándole los secretos del balón, compartiendo con él la misma alegría pura que el fútbol le había dado en su infancia. Pero la sombra del alcoholismo, tenaz y persistente, seguía presente, acechando en los rincones más oscuros de su mente. La lucha interna era constante, una batalla silenciosa entre el amor por su familia y la adicción que lo había consumido durante tanto tiempo. La presión de ser un hombre de familia chocaba frontalmente con sus impulsos autodestructivos. Cada vez que Angie le pedía que dejara de beber, cada vez que Callum lo miraba con ojos curiosos, George sentía el peso de sus promesas rotas, la culpa que lo carcomía por dentro. El sol de California, tan brillante y prometedor, no era suficiente para disipar la oscuridad que llevaba dentro. La felicidad era una mariposa frágil que revoloteaba a su alrededor, siempre amenazada por el vendaval de sus propios demonios. El nacimiento de Callum, que en un principio había parecido un ancla para George, no logró frenar la inexorable progresión de su enfermedad. Entre 1979 y 1982, la vida familiar que George y Angie habían intentado construir se desintegró lentamente, dolorosamente, como un castillo de arena arrastrado por la marea. A pesar de los esfuerzos desesperados de Angie, el alcohol seguía siendo el amo y señor de la vida de George. Las noches de fiesta se volvieron más frecuentes, las botellas de champán y whisky, más numerosas, y las ausencias del hogar, más largas y sin explicación. El matrimonio se deterioró rápidamente. Las discusiones se volvieron constantes, las palabras, afiladas como cuchillos, dejando cicatrices emocionales en ambos. Angie, con su paciencia al límite, luchó con todas sus fuerzas para salvar a su esposo, para rescatar al hombre que amaba de las garras de la adicción. Pero George, atrapado en su espiral autodestructiva, era incapaz de ver más allá de la siguiente copa. Sus infidelidades, a menudo públicas y descaradas, se sumaban a la lista de agravios, humillando a Angie y destrozando la confianza entre ellos. Las borracheras crónicas lo transformaban en un hombre diferente, irascible, errático, ajeno al dolor que causaba a quienes lo rodeaban. Callum, aún un niño pequeño, crecía en medio de este caos. Aunque George lo amaba profundamente, su presencia era a menudo inconsistente, marcada por los altibajos de su estado de ánimo y su adicción. Los recuerdos de Callum sobre su padre en esa época estarían teñidos por la confusión, por la imagen de un hombre que era a la vez cariñoso y ausente, brillante y autodestructivo. La desintegración familiar era un telón de fondo oscuro y constante, el glamour de Hollywood desvaneciéndose para dejar al descubierto la cruda realidad de sus problemas. Los problemas financieros se agravaron con una velocidad alarmante. El dinero que había ganado en sus años de gloria, invertido en negocios fallidos, gastado en lujos efímeros y derrochado en alcohol, se esfumaba como el humo. Las boutiques y discotecas que había abierto se fueron a pique, sus inversiones se evaporaron. George, que había sido el futbolista mejor pagado del mundo, se encontró al borde de la bancarrota, vendiendo sus posesiones para mantener su estilo de vida. La ironía era cruel. El hombre que había tenido el mundo a sus pies, ahora luchaba por mantener la cabeza fuera del agua. Su carrera futbolística, que ya había sido errática, se desvaneció por completo. Los destellos de genio se extinguieron, reemplazados por la incapacidad física y la falta de compromiso. Las ofertas de equipos menores dejaron de llegar, su reputación lo había condenado. George Best, el quinto Beatle, el Balón de Oro, era ahora un exjugador, un fantasma de lo que fue, consumido por su propia adicción. Psicológicamente, George se sumió en un abismo de culpa y vergüenza. Aunque intentaba negarlo, la tristeza por no poder estar a la altura de las expectativas de su familia lo carcomía por dentro.
Se sentía un fracaso como esposo y como padre. La adicción había tomado un control casi total, eclipsando cualquier intento de recuperación. Las promesas de dejar de beber, hechas una y otra vez, se rompían con la misma facilidad con la que se formulaban. Era un prisionero de sí mismo, atrapado en un ciclo vicioso de deseo, alivio y arrepentimiento. El brillo de su juventud se había oxidado, dejando tras de sí la cruda realidad de un genio malogrado. La espiral descendente de George Best alcanzó su punto más bajo, su clímax trágico, entre 1984 y 1985. La vida en Los Ángeles, que prometía libertad, se había convertido en una jaula de oro, y ahora, esa jaula se cerraría con barrotes de acero. El 23 de diciembre de 1984, George fue arrestado en Londres. El cargo: conducir ebrio. Pero la lista de sus delitos se alargó rápidamente. Agredir a un oficial de policía durante el arresto y, para colmo, no comparecer ante el tribunal en la fecha señalada. Eran los ecos de su rebeldía, pero esta vez, las consecuencias serían ineludibles. La humillación pública fue inmensa. El hombre que había sido adorado por millones, cuya imagen adornaba carteles y revistas, ahora aparecía en las portadas de los tabloides con el rostro descompuesto, los ojos hinchados y la mirada perdida, la viva imagen de la decadencia. Las fotografías eran brutales, un contraste demoledor con las imágenes del joven Best en Wembley, alzando la Copa de Europa. La prensa, que antes lo había elevado a los altares, ahora se deleitaba en su caída, documentando cada paso de su vergüenza. La sentencia fue un golpe demoledor. 3 meses de prisión en la cárcel de Ford, una prisión abierta en West Sussex. El 16 de enero de 1985, George Best ingresó a un mundo sombrío, despojado de todo lujo y de toda libertad. El ambiente de la cárcel era un contraste brutal con su vida anterior. Los lujos, las fiestas, las multitudes que lo aclamaban, todo se desvaneció, reemplazado por los muros fríos, las rutinas monótonas y el silencio opresivo de una celda. El olor a desinfectante, a comida de hospital y a desesperación se impregnó en su ropa, en su piel, en su alma. La dura realidad de la justicia lo confrontó sin piedad. No había escapatoria, no había excusas, no había dinero que pudiera comprar su libertad. La soledad del encarcelamiento fue su compañera constante. En la celda, con el tiempo transcurriendo lentamente, George tuvo momentos de desesperación y, quizás, de arrepentimiento momentáneo. Pensó en su madre, Anne, en su padre, Dickie, en Angie, en Callum. Sintió la punzada de la culpa por el dolor que les había causado, por la vergüenza que les había infligido. Se prometió a sí mismo que cambiaría, que esta sería la última vez, que la prisión sería su punto de inflexión. Pero incluso en la oscuridad de la celda, su mente adicta encontró una forma de justificación. Una profunda sensación de victimismo se apoderó de él. Se sentía incomprendido, perseguido, castigado injustamente por una sociedad que no entendía su genio. La prisión, lejos de romper el ciclo de su adicción, acentuó su aislamiento y reforzó su negación. En lugar de confrontar la raíz de su problema, George se aferró a la idea de que era una víctima de la fama, de las presiones, de un destino cruel. El alcohol, aunque ausente físicamente, seguía presente en su mente, una promesa silenciosa de alivio para cuando recuperara la libertad. La ironía de su situación era desgarradora. Incluso en el punto más bajo de su existencia, la cárcel, no logró encontrar la redención, sino que acentuó su profunda desconexión con la realidad de su enfermedad. Tras su liberación de la prisión de Ford, en 1985, George Best emergió a un mundo que lo miraba con una mezcla de lástima y morbo. Había cumplido su condena, pero la verdadera prisión, la de su adicción, seguía firmemente anclada en su alma. Los años que siguieron, hasta 1994, fueron un período de estancamiento doloroso, una confirmación triste y repetida de que la adicción era una batalla constante que George, a pesar de sus intentos esporádicos, no lograba ganar. Hubo esfuerzos por reconstruir su vida. Pequeños trabajos en medios de comunicación, apariciones públicas en eventos deportivos, intentos de rehabilitación que siempre terminaban en recaída. Cada vez, la esperanza de sus seres queridos se encendía, frágil y efímera, solo para ser aplastada por la inexorable progresión de su alcoholismo. La promesa de una nueva vida, de un George Best sobrio y redimido, se desvanecía lentamente con cada copa.
Su matrimonio con Angie, ya severamente dañado antes de su encarcelamiento, no pudo soportar más la tensión. Terminó en divorcio, una separación dolorosa que dejó a Callum en medio de un hogar roto. Angie, exhausta de la lucha, de las promesas incumplidas y del dolor, finalmente se rindió a la realidad de que no podía salvar a George. La relación con su hijo, Callum, se volvió cada vez más distante y compleja, marcada por la intermitencia de su padre y la sombra del alcohol. Callum lo amaba, lo admiraba por el genio que había sido, pero también sufría la ausencia y la decepción de un padre que no podía estar presente de manera consistente. Sus apariciones públicas, antes un despliegue de carisma y estilo, se volvieron cada vez más esporádicas y, a menudo, marcadas por su estado de embriaguez. Las fotografías de George, con el rostro hinchado, la mirada vidriosa y la sonrisa forzada, se convirtieron en un triste recordatorio de su declive. Los periodistas, que antes lo habían perseguido por sus hazañas deportivas, ahora lo seguían para documentar sus borracheras, alimentando su imagen de genio autodestructivo, una etiqueta que se le adhirió con la fuerza de un estigma. Ya no era el quinto Beatle, era el mejor futbolista que jugó borracho, un título que llevaba consigo el peso de la tragedia. La atmósfera alrededor de George se tornó de resignación. Sus amigos más cercanos, Pat Crerand, Mike Summerbee, Rodney Mars, Malcolm McDonald, lo veían con una mezcla de tristeza y frustración. Habían sido testigos de su gloria, habían compartido risas y copas con él, pero ahora solo podían observar impotentes cómo se hundía cada vez más. La esperanza de una recuperación duradera se desvanecía para ellos también. Habían intentado ayudarlo, habían hablado con él, pero la adicción era un monstruo demasiado grande para ser domado por la amistad o el amor. Psicológicamente, George se sumió en una resignación profunda. La autodestrucción se volvió casi pasiva, una aceptación tácita de su destino. Había perdido la batalla, y la idea de un futuro sin alcohol se volvió impensable. La incapacidad de ver una salida, de imaginar una vida diferente, lo atrapó en un ciclo de desesperanza. La culpa y la vergüenza seguían ahí, pero estaban amortiguadas por el velo del alcohol, por la anestesia que le ofrecía cada trago. Se había convertido en un personaje trágico, un monumento viviente al peligro de la fama y la adicción, un genio que, a pesar de su brillantez inigualable, no pudo escapar de la oscuridad que él mismo había creado. El mundo lo observaba, y George Best se desvanecía lentamente, copa a copa, en la triste penumbra de su propia leyenda. La década de los 90 se deslizaba con la misma inexorable lentitud con la que las botellas se vaciaban en la vida de George Best. Tras la amarga disolución de su matrimonio con Angie y el eco persistente de sus recaídas, el genio irlandés, ahora en la madurez de su existencia, se encontraba en un punto de aparente estancamiento. Sin embargo, el destino, con su intrincado tapiz de coincidencias, aún le reservaba un nuevo capítulo, una última esperanza, o quizás, una última trampa. En 1995, en medio del bullicio de un pub londinense, con el aroma a cerveza rancia y la risa ajena resonando en sus oídos, George conoció a Alex Purcey. Ella era una joven modelo, 26 años menor que él, con una belleza etérea y una energía que contrastaba vivamente con la fatiga que empezaba a instalarse en los ojos de George. Alex, como tantas otras antes que ella, se sintió atraída por el magnetismo indomable de Best, por la chispa de genio que aún podía vislumbrarse bajo la pátina de los años y los excesos. Vio en él no solo al ídolo caído, sino a un hombre vulnerable, capaz de una ternura que pocos conocían. Su relación floreció rápidamente, una pasión que, desde el principio, estuvo marcada por la sombra alargada del alcoholismo de George. Se casaron en 1995, en una ceremonia íntima que simbolizaba, para Alex, la promesa de un nuevo comienzo. Ella, con la ingenuidad del amor joven, creyó firmemente que podría ser la persona que finalmente lo salvara, que su amor sería el ancla que lo mantendría a flote. Pero el amor, por muy puro y fuerte que fuera, no era una cura para la adicción. A pesar de los intentos desesperados de Alex, las promesas de sobriedad de George se rompían una y otra vez, como cristales contra el suelo. Las noches de euforia se tornaban en mañanas de arrepentimiento, las botellas vacías, en silenciosos testimonios de su derrota. Alex lo intentó todo: súplicas, amenazas, internamientos en clínicas de desintoxicación. Lo acompañó a sesiones de terapia,
lo vigiló con una devoción casi obsesiva, pero la enfermedad era un monstruo con garras demasiado profundas. Las discusiones se volvieron el pan de cada día, el aire en su hogar, denso con la tensión y la frustración. El amor de Alex se transformó en una mezcla agotadora de cariño, desesperación y una tristeza profunda al ver cómo el hombre que amaba se consumía lentamente. La salud física de George, que hasta entonces había resistido los embates de décadas de excesos con una resiliencia asombrosa, comenzó a deteriorarse gravemente en los albores del nuevo milenio. Los signos eran inequívocos: la piel adquiría un tono amarillento, los ojos, antes brillantes y vivaces, se volvían vidriosos y cansados. Los dolores abdominales se hicieron constantes, la fatiga, abrumadora. El hígado, el órgano que había soportado el asalto implacable del alcohol durante tantos años, empezaba a claudicar. Las hospitalizaciones se multiplicaron, cada vez más frecuentes, más prolongadas. El olor a antiséptico, el frío de las sábanas de hospital y el monótono pitido de los monitores se convirtieron en una parte familiar de su existencia. En los silencios de la noche hospitalaria, bajo la luz pálida de los fluorescentes, George se enfrentaba a la cruda realidad de su mortalidad. El miedo a la muerte, que antes había logrado ahogar en alcohol, ahora lo asaltaba con una intensidad brutal. Sin embargo, en un ciclo vicioso y perverso, ese mismo miedo lo empujaba a beber aún más. Era una forma de anestesiar la angustia, de escapar de la verdad ineludible que los médicos le repetían con rostros graves. Su hígado estaba fallando, y el tiempo se agotaba. La negación seguía siendo su escudo, pero la fragilidad de su cuerpo, la pérdida de su antigua belleza, la delataban. Alex, sentada a su lado, con la mano aferrada a la suya, sentía el pulso débil de un hombre que se aferraba a la vida y, al mismo tiempo, la empujaba lejos. El amor trágico de Alex era el último bastión contra la inexorable progresión de una enfermedad que estaba a punto de cobrarse su precio final. El año 2002 llegó con una sentencia ineludible. La salud de George Best alcanzó un punto crítico, un abismo desde el cual el regreso parecía imposible. Su cuerpo, antes un templo de la gracia atlética, era ahora una prisión de dolor y debilidad. La ictericia había teñido su piel de un amarillo casi dorado. Sus ojos, antes capaces de ver pases imposibles, ahora apenas podían enfocar. La ascitis, la acumulación de líquido en el abdomen, lo hacía parecer grotescamente hinchado, un cruel contraste con la figura esbelta que había sido. Los médicos del King's College Hospital de Londres, liderados por el renombrado hepatólogo Dr. Roger Williams, no le ofrecieron paliativos. La única opción era un trasplante de hígado de emergencia. Era una segunda oportunidad, un milagro médico, pero también una intervención de alto riesgo. La espera fue una agonía. Alex, con el rostro surcado por el cansancio y las lágrimas, se aferraba a cada palabra de los médicos, a cada llamada que pudiera anunciar la llegada de un donante. La familia de George, sus hermanas, su padre Dickie, sus amigos más cercanos, se congregaron en el hospital, uniendo sus esperanzas y miedos en un silencio cargado de súplicas. El mundo entero, que había seguido su ascenso y su caída, ahora observaba con una mezcla de morbo y genuina preocupación. Los titulares de los periódicos hablaban del último partido de George Best, de la batalla por su vida. Finalmente, el donante apareció. La operación, que duró varias horas, fue un éxito. Cuando George despertó, débil y confundido, con tubos saliendo de su cuerpo y el zumbido constante de las máquinas a su alrededor, una sensación de alivio abrumador inundó la habitación. Había sobrevivido. Había recibido el regalo más preciado. Una nueva vida, un hígado nuevo, una oportunidad de empezar de cero. La gratitud que sintió fue inmensa, una euforia silenciosa que lo invadió por completo. Los días y semanas siguientes fueron de lenta y dolorosa recuperación. Aprendió a sentarse, luego a caminar, cada paso, una victoria. Con cada respiro, sentía la promesa de un futuro diferente. La atención mediática fue masiva. George, con su voz aún débil pero llena de convicción, se convirtió en un defensor público de la concienciación sobre el alcoholismo. Habló de su lucha, de los peligros de la adicción, de la importancia de pedir ayuda. «No beban como yo», dijo en una de sus primeras apariciones públicas, con una sinceridad que conmovió a muchos. Prometió un nuevo comienzo, una vida sobria, dedicada a su familia y a ayudar a otros. Su estado psicológico era una compleja mezcla de emociones.
La gratitud por la nueva vida era genuina, la euforia por la segunda oportunidad, palpable. Se sentía renacido, con una renovada determinación de cambiar. Pero la lucha contra la adicción, como una serpiente insidiosa, era profunda y estaba arraigada en lo más hondo de su ser. Las viejas tentaciones, los patrones de comportamiento, las voces que le susurraban el alivio instantáneo que ofrecía el alcohol, acechaban en las sombras. El hospital, con su olor a desinfectante y su ambiente estéril, era un refugio temporal, pero el mundo exterior, con sus bares, sus celebraciones y sus demonios, esperaba. George Best había ganado una batalla, pero la guerra aún no había terminado, y en su interior, la fragilidad de su voluntad se enfrentaba a la fuerza implacable de años de dependencia. La esperanza, tan brillantemente encendida en 2002 con el trasplante de hígado, comenzó a disiparse lenta y dolorosamente entre 2003 y 2004. La promesa de un George Best redimido, sobrio y transformado, se desvaneció como una ilusión en la niebla. La adicción, ese monstruo persistente, no había sido extirpado con el órgano enfermo. Seguía anclado en su mente, en su espíritu. Al principio, fueron pequeños deslices, un vaso de vino en una cena, una cerveza en un pub, excusas banales de que solo era una, para socializar. Pero para un alcohólico, solo una, es la puerta de entrada a la recaída. La euforia de la nueva vida, la falsa sensación de invencibilidad que a veces acompaña a los supervivientes de una crisis, le hizo creer que esta vez podría controlar la bebida, que su nuevo hígado era un escudo invulnerable. Fue un autoengaño cruel y devastador. Las señales de alarma no tardaron en aparecer. Alex, con el corazón encogido por la desesperación, veía cómo los viejos patrones regresaban. Las ausencias, las excusas, el olor a alcohol en su aliento, la mirada vidriosa que ya conocía tan bien. Las discusiones resurgieron, más amargas que nunca, cargadas con el peso de la traición y la desilusión. Alex había puesto toda su fe, toda su energía, en esa segunda oportunidad, y verla derrumbarse era un tormento. El golpe público llegó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. George fue fotografiado bebiendo de nuevo, una imagen que se extendió como la pólvora por los tabloides. La vergüenza fue inmensa, la decepción pública fue palpable, un coro de voces que expresaban tristeza, frustración e, incluso, rabia. ¿Cómo podía George Best, después de haber recibido un regalo tan milagroso, traicionar la confianza de quienes lo amaban y de los miles que lo veían como un ejemplo de superación? Su salud, por supuesto, se resintió. El nuevo hígado, vulnerable y dependiente de medicamentos inmunosupresores, no podía soportar el asalto del alcohol. Los médicos, que habían luchado por su vida, observaban con una mezcla de impotencia y frustración cómo George desmantelaba, vaso a vaso, el milagro que le habían concedido. Las advertencias se hicieron más graves, los pronósticos, más sombríos. La familia y amigos de George expresaron su dolor y frustración abiertamente. Callum, su hijo, que había celebrado con tanta alegría la recuperación de su padre, ahora sentía la punzada de la desilusión. Sus padres, Dickie y Ann, sus hermanas, los viejos compañeros de equipo como Pat Creran, todos sentían el peso de la tragedia repetida. Era la trágica constatación de que la adicción es una enfermedad crónica, una batalla de por vida que George, por desgracia, no estaba ganando. Psicológicamente, George se sumió en un abismo de vergüenza y resignación. El peso de la culpa por no haber podido cumplir sus promesas, por haber fallado a quienes lo amaban y a sí mismo, era aplastante. Se sentía atrapado en una espiral de autodestrucción de la que no veía salida. Cada trago era un intento de ahogar esa culpa, pero solo servía para profundizarla. La tristeza se convirtió en su compañera constante, una melancolía profunda que lo consumía. Había tenido una segunda oportunidad, un milagro, y lo había malgastado. La esperanza se había convertido en desesperanza, y la promesa de una nueva vida se desvanecía en el amargo sabor del alcohol, dejando solo el eco de lo que pudo haber sido. El año 2005 se alzó como el telón final de la vida de George Best, un periodo de deterioro rápido y devastador que lo llevó, de manera irreversible, hacia el final. La recaída en el alcoholismo tras el trasplante de hígado había sentenciado su destino. El cuerpo de George, ya debilitado por años de abusos y ahora comprometido por los medicamentos inmunosupresores necesarios para mantener su nuevo órgano, no pudo soportar más el asalto.
Una infección renal, agravada por su consumo de alcohol, se apoderó de él con una brutalidad que no dio tregua. En el mes de octubre, George ingresó en el King's College Hospital de Londres por última vez. No había esperanza, no había milagros que pudieran revertir el daño. El ambiente en la sala de cuidados intensivos era de una solemnidad sobrecogedora. El constante pitido de los monitores, el susurro de las enfermeras, el olor a desinfectante y a muerte inminente, creaban una atmósfera densa y opresiva. Su cuerpo, antes tan ágil y fuerte, era ahora un campo de batalla perdido, una cáscara frágil y demacrada. Estaba rodeado de su familia y seres queridos. Alex, con el rostro consumido por el dolor y la vigilia, no se separaba de su lado, aferrada a cada débil respiro de su esposo. Callum, ahora un joven, llegó desde Los Ángeles, con el corazón destrozado al ver a su padre reducido a tal estado. Sus hermanas, Bárbara y Carol, y su padre, Dickie, también estaban allí, sus ojos llenos de lágrimas y una tristeza inmensa. Anne, su madre, había fallecido en 1994, ahorrándose el dolor de presenciar esta despedida final. Los medios de comunicación, apostados a las puertas del hospital, documentaban cada momento de su declive final. Cada parte médico, cada visita de un familiar, era noticia de primera plana, un doloroso circo que se desplegaba ante los ojos de un mundo que seguía, con una mezcla de tristeza y fascinación, la agonía del quinto Beatle. La imagen de George, con el rostro hinchado, la piel amarillenta y la mirada perdida, se convirtió en el triste epitafio de su vida. En sus momentos de lucidez, George Best experimentó una fragmentación de su ser. Los recuerdos de su gloriosa juventud se mezclaban con el arrepentimiento final, con la conciencia de todo lo que había perdido, de todo el dolor que había causado. Había sido un genio, un ídolo, un hombre que lo había tenido todo, y lo había tirado por la borda. La lucha había terminado. El agotamiento, físico y mental, era total. Una extraña paz, la paz de la rendición, pareció apoderarse de él. Ya no había más batallas que librar, más demonios que enfrentar. Solo el silencio, y la aceptación de su destino. El frío de la habitación, el tacto de las manos de sus seres queridos, el último aliento que se escapaba de sus labios. El 25 de noviembre de 2005, a las 1:46 de la tarde GMT, el King's College Hospital de Londres emitió un comunicado que resonó en todo el mundo. George Best ha fallecido, a los 59 años, en la unidad de cuidados intensivos, tras una larga enfermedad. La noticia, aunque esperada, provocó una efusión masiva de dolor y homenajes que trascendió frontera y generaciones. El mundo del fútbol, y más allá, lamentó la pérdida de un genio incomparable, un artista del balón cuya brillantez había iluminado estadios y corazones. Las banderas ondearon a media asta en Irlanda del Norte, y el Parlamento de Stormont guardó un minuto de silencio. En Old Trafford, el Teatro de los Sueños, donde George había tejido su magia, los aficionados colocaron miles de bufandas, flores y mensajes de despedida, transformando la entrada del estadio en un santuario improvisado. Las emisoras de radio y televisión dedicaron horas a recordar sus goles imposibles, sus regates inverosímiles, su carisma indomable. Antiguos compañeros de equipo, rivales, entrenadores, celebridades, todos compartieron anécdotas, lágrimas y reflexiones sobre el hombre que había sido, el futbolista que había sido. La admiración por su talento era unánime, la tristeza por su destino, profunda. Su funeral, celebrado en Belfast el 3 de diciembre, fue un evento nacional. Más de 100.000 personas se congregaron en las calles de la ciudad, desafiando el frío y la lluvia de noviembre, para despedir a su hijo pródigo. La procesión fúnebre, lenta y solemne, avanzó desde la casa de su padre, Dickie, en Cregag, hasta el cementerio de Roselawn. El silencio solo era roto por el repique de las campanas y los sollozos ahogados de la multitud. Una marea de paraguas negros cubría las cabezas de los dolientes, mientras el féretro, cubierto con la bandera de Irlanda del Norte y una camiseta del Manchester United, pasaba lentamente. En los discursos de despedida, se reflexionó sobre su legado, un legado complejo y agridulce. George Best fue, sin duda, uno de los futbolistas más talentosos de la historia, un artista que jugaba con una alegría y una libertad que pocos han igualado. Sus goles, sus regates, su capacidad para cambiar un partido en un instante,
permanecerán para siempre en la memoria colectiva del fútbol. Pero su vida fue también una trágica advertencia, un espejo de los peligros de la fama, la riqueza y la adicción. Su historia se convirtió en un relato cautelar, un recordatorio de que ni el talento más grande, ni el amor más profundo, pueden conquistar siempre los demonios internos. Para Alex, Callum, Dickie y el resto de su familia, su muerte trajo una mezcla extraña de dolor y, quizás, una forma de paz. El hombre que amaban, y que les había causado tanto sufrimiento, finalmente descansaba. Su legado no era solo el de un genio del fútbol, sino el de un ser humano imperfecto, complejo, lleno de contradicciones, cuya vida fue un torbellino de brillantez y autodestrucción. En el frío suelo de Belfast, bajo un cielo gris que parecía llorar con la multitud, George Best encontró su descanso final, dejando tras de sí una leyenda que perduraría, un eco de sus regates imposibles y la triste melodía de una vida vivida al límite, hasta las últimas consecuencias. Su humanidad, con todas sus virtudes y sus fallos, fue lo que, al final, lo hizo inolvidable.